Okay, welcome. And again, I'm Melissa Rosenberg. I'm the Executive Director of the Autism Society of Maryland. Our organization serves individuals with autism and their families in Howard, Montgomery, and Anne Arundel counties and the surrounding area. We provide information, support, social opportunities, educational webinars just like this one, and advocacy. If you aren't already familiar with us, we have a wealth of information on our website, many upcoming events. I just want to share just one or two with you this evening very quickly. Closely related to tonight's topic, on Wednesday in Columbia, we're co-hosting a session with Pathfinders for Autism on what to do during a traffic stop. It's a really great hands-on training for drivers, passengers. It's in partnership with the Howard County Police Department. The event's on our website, or I'm happy to share that information with you if you'd like to get registered. It's hands-on practice. We're also breaking ground on a very exciting Patuxent Commons housing project on October 1st. And that'll also be in Columbia at 10 a.m. And we invite everybody out. We're very excited about this very inclusive, affordable project for persons with disabilities, seniors, and families. And then our Every Step Counts walk and 5K run on October 5th. Very fun, family friendly. Kids 11 and under are free. I'm sorry, under 11 are free. Lots of fun things to do and a really beautiful place to run our walk. So I hope that you'd consider coming out and joining us for that. And so I'm going to stop sharing just a minute here. And I want to welcome Ty Green, who is co-hosting with us from the Autism Society of Baltimore, to just share a few words with you right now. Thank you, Melissa. A pleasant evening wish to each of you, and thank you again for joining us. Our mission at Autism Society Baltimore Chesapeake is to ensure that the resources we provide will help members of our autistic community live fuller lives. The resource that we are sharing this evening is intended to help each of you with the level of advocacy that you need. As a parent of two young adults on the spectrum, whose father is also a police officer, this is a welcome informational session. It is our hope that you utilize the information provided in the most beneficial way possible. These topics are difficult to talk about, but they are necessary to have. It allows all of us to walk in a space of knowledge and power and strengthens us to be better allies with law enforcement and legal representatives. I ask that you listen with a receptive heart and be positively engaging with your shares. Know that our objective is to be supportive and informative. Thank you, Melissa. Thank you, Ty. And I want to just take a moment now to introduce this evening's interpreter. We have a Spanish language room, if that's something that you are interested in accessing. And I'm going to invite Alicia to, Magda is going to be giving us instruction on how to access that. Magda, you want to give those instructions? Yes, Melissa, thank you so much. Buenas tardes, yo soy Magdalena Castro Lewis de ALMA Translation and Interpretation Services here in Columbia, Maryland. Bienvenidos al webinar titulado Autismo en el Sistema Legal Penal. ¿Qué hacer si su hijo es arrestado? Las personas que necesitan escuchar esta presentación en español pueden ir a la parte de abajo de la pantalla, hacer clic en el globo y escoger la opción español. También, si esto no funciona, puede ir donde están los tres punticos y lo mismo, hacer clic ahí y escoger la opción español. También quiero recordarles a los participantes mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias durante la presentación y en la grabación. Ahora, sin más demora, le cedo el micrófono a Alicia Ardila, también cofundadora de ALMA Translations
e Interpretation Services. Ella va a hacer la interpretación simultánea al español. Gracias, y si tienen algún comentario también lo pueden escribir en el chat en español y también se le será respondido. Gracias, Magda. Thank you. Thank you, Magda. De nada. You're welcome. Okay. Y ahora quiero presentarles Carlet Ponder, que va a ser nuestra moderadora esta noche. Carlene es la directora fundadora de la Centro de Justicia de la y que es ella es directora del Centro de Justicia de la Sociedad de Autismo de América, es abogada, trabaja en derechos civiles y trabaja en la intersección de discapacidades y raza y la justicia criminal. Ella comenzó su carrera como en derechos civiles y ha trabajado en en litigación federal, políticas públicas, abogacía y trabaja en educación para discapacidades. También se ha unido a otras entidades de base y ha trabajado en muchas iniciativas en su comunidad local. Y con el estado de Maryland ha trabajado tratando de solucionar los disparos o de la policía hacia miembros de la comunidad. Y antes de entrar eh, ha trabajado siempre con los derechos de los individuos con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí en este tópico tan importante y que se relaciona directamente con el trabajo del Centro de Justicia de Autismo. Eh, Voy a hablarle de nuestros panelistas de esta noche. Tenemos a Jeremías, que tiene 23 años. Es pastelero, cocina, hace postres. Tiene su propio programa de cocina, de hacer postres en YouTube, que se llama Aventuras de Cocina de Jeremías. Y ha tenido muchos chefs famosos en su show, incluyendo a Marcus Samuelson, que algunos conocen que era uno de los shows de televisión como el America's Favorite Chef, uno de esos shows, ustedes saben. Y has recibido premios como Escolar Honorario, ha recibido premios de la Asociación de Chefs Negros en el 2019 y ha sido nombrado uno de los top chefs con autismo. Y aquí lo acompaña su mamá, fabulosa mamá, Simone Gregg. ¿Me pueden oír? Sí, sí, te podemos oír. Él tiene 25 años. Y sí, Jeremías, una de las cosas más importantes es que se graduó, se graduó eh, de la prestigiosa Instituto de Culinaria de América con un título en repostería. Tenemos a Brian Kelman, que es el presidente y cofundador de D3, que es descriminalizar las discapacidades del desarrollo. Su organización nacional se enfoca en la justicia legal, reformas de justicia legal para individuos con autismo y colabora con familias de individuos autistas que se han quedado involucradas en el sistema judicial en los Estados Unidos y también trabaja con organizaciones en los Estados Unidos y en Canadá. Y él habla a favor de justicia legal, reforma de justicia legal y ha trabajado en varias leyes para ayudar a esto. Se llama descriminalizar las disabilidades del desarrollo, o sea, D3. Él ha presentado en muchas conferencias
y también tiene 3 hijos, incluido uno con autismo. Tenemos a Kimber White esta noche, que es la supervisora, abogada supervisora de Forensics de la División de Salud Mental de la Oficina de Maryland del Defensor Público. Ella trabaja en la Oficina de de Forensics de Salud Mental, lo que significa que ayuda en casos que tienen que ver con problemas de salud mental, particularmente de juveniles, a excepciones y audiciones para transferencia, audiencias para transferencias. Ah, ella fue a la escuela de leyes y trabajó en un hogar para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y después estudió, antes de eso, antes de ir a su carrera como abogada, después de haber trabajado allá, hizo su carrera como abogada y empezó a trabajar como defensor público. Y trabajó en la Corte Juvenil, en la Corte del Distrito y en la Corte del el Circuito de la Corte. Y tiene experiencia en trabajar con adolescentes y en todos los temas relacionados con el desarrollo de problemas mentales. Tenemos también a Dina, que es directora de cumplimiento del desarrollo organizacional de respuesta de crisis de Baltimore, que es una organización, y ha sido trabajadora social en los últimos 18 años trabajando en salud, comportamiento, salud pública en Baltimore. Se especializa en eh, respuestas a la crisis y ha trabajado en el sector público en salud mental y como directora de políticas públicas para la Asociación de Salud Mental de Maryland. Ella está comprometida en proveer problemas de salud mental, bienestar y recuperación en la ciudad de Baltimore a través de la práctica directa. También tenemos a Darian Drion Carter con nosotros esta noche, que es director de programa de Homeland Security y Justicia Criminal en la Escuela de Negocios y Ley de Anne Arundel Community College. Él es el profesor con tenure, o sea que ya es el profesor fijo, y está reconocido nacionalmente como un líder que facilita la participación del estudio y su éxito. Como educador, él cree que la educación tiene un papel especial en la comunidad y ha participado en ofrecer apoyos a estudiantes para lograr su éxito. Y su pasión es desarrollar e implementar estructuras para apoyar el éxito de todos los estudiantes y participa en muchas actividades con los estudiantes iniciativas para que los estudiantes tengan éxito. Y ha trabajado en muchos ah, ha tenido muchos papeles de líder, incluyendo como miembro de la Asociación Americana de Community Colleges. Y ha sido miembro del Consejo de la Ciudad de Bowie y también trabajó en el FBI, en la Academia para Ciudadanos del FBI. Entonces, todos tienen maravillosas credenciales, pero quiero que ellos nos digan por qué están involucrados en este tema del autismo esta noche, por qué están con nosotros esta noche particularmente alrededor de este tema. Y quiero que nos digan, que nos den un resumen de qué los trajo a este trabajo y qué los trajo a este tópico en particular. Denos 1 minuto, 2 minutos de qué es esto para ustedes. Simone y Jeremiah, ¿están listos para empezar? Sí, sí, señora. Bueno, yo soy una mamá que estoy criando un hijo afroamericano, con una discapacidad, y sabemos, basado en lo que vemos, que si sacamos de la ecuación simplemente tener una incapacidad, una discapacidad, todavía hay un estigma y miedo
alrededor de nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos, cuando tiene que ver con el perfil de raza, brutalidad policial, cosas de esa naturaleza con las personas de raza negra. Y tener una discapacidad agrega a eso. Y como mamá, estoy tratando de asegurarme que hagamos lo posible, hagamos todo lo necesario y sigamos luchando nuestra buena lucha y crear conciencia de estos problemas que impactan y afectan esa parte de la población no está servida como debe ser. Estos son mis 2 centavos de lo que quiero decir y estoy muy agradecida por estar aquí. Casi no logro hacerlo porque mi mamá se cayó este fin de semana y yo estaba todo el día de aquí para allá y por eso si me ven cansada es porque esto, pero yo le dije a mi hijo, yo respeto tus compromisos y esto era muy importante para los dos y espero que esta no sea la última conversación de este tema, de lo que pasa si te para la policía. Espero que esto sea una serie, que tengamos muchas conversaciones sobre esto, porque Roma no se construyó en una noche y los aplaudo a todos por participar esta noche. Y como dije, yo le escribí a Melissa y le dije, no creo que lo voy a lograr no, participar esta noche, pero algunas veces tenemos que empujar y hacer lo posible y es muy importante. No creo que vamos a responder todas las preguntas en esta reunión de Zoom esta noche, pero bueno, pero lo vamos a tratar, vamos a tratar de hacerlo. Y quiero darle las gracias por esos comentarios y por estar aquí. Sé que es difícil, pero gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos ahora a Brian. Lo siento, pero yo no hemos hablado con él. Yo estoy aquí por él, con mucho respeto. Dejemos lo que él diga 2 palabras, si no es problema. Si no es problema para Brian. Sí, por favor. Sí. Tengo 25 años y algunas veces me siento como avergonzado de haber nacido como afroamericano porque hay ese perfil racial y la brutalidad de la policía y el racismo que hay en este mundo. Y por eso es que hablamos de las Black Lives Matter, las vidas negras importan. Y porque para ayudar con mi miedo a la policía y cosas como estas, no quiero que le pase a todos los inocentes, a los individuos negros inocentes, que además me pase lo que ha pasado a muchos inocentes negros que hemos perdido en este mundo. Que no quiero que eso me pase a mí o a ninguna otra persona, a nadie, ningún ser querido. Gracias, Jeremías. Bienvenido, Brian. Si mi hijo quedó involucrado en el sistema de justicia criminal o legal hace 14 años y cuando eso me pasó, era como, yo estaba, no sabía qué hacer, estaba perdido y no sabía hacia quién hablar, con quién hablar, qué hacer. Y las cosas empezaron a crecer y crecer a partir de ahí, a ponerse peor y pasamos por todo el sistema de justicia legal. Y cuando llegó la sentencia, el juez dijo, desafortunadamente, como el juez de Virginia no reconoce las discapacidades. Y yo quedé como, ¿qué fue esto? Tengo que hacer algo. Y comencé a hablar, y estuve en un webinar que se llama del ARC de Estados Unidos, y normalmente hay 150 personas, pero esa vez hubo más de 1000 personas y discutimos nuestro caso y formamos una organización de familias, psicólogos, abogados, ah, profesores para tratar esa situación, qué hacen las familias, cómo los ayudamos para que no se repita algo como esas pesadillas que tuvimos nosotros con las familias hoy en día. Ahora vamos a Kimber. En mi carrera he representado muchos chicos
cuyos padres han llamado cuando están en una crisis, muchas veces por salud mental, otras veces por problemas del desarrollo, y he visto esos casos y estas situaciones ir de mal a peor. Y por eso me alegra mucho estar aquí, poder hablar con la gente de cómo tratar estas situaciones, porque nadie debe tener miedo de hablar a la policía o nadie debe estar avergonzado de cómo nacieron y podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es importante. Dina, sí, estoy muy emocionada por estar aquí. Mi organización se llama Respuesta de Crisis en Baltimore. Proporcionamos ayuda de crisis en salud mental en Baltimore y también en el condado de Allegheny. Y en ese trabajo que hemos estado haciendo por los últimos 30 años, en todas partes, en todo el tiempo vemos esa intersección entre gente con crisis de salud mental, gente con discapacidades del desarrollo y la parte legal, la policía. Y navegar eso puede ser un reto. Y como saben, en una crisis en movimiento, como una persona o médica para crisis móvil y proviendo servicios a través de nuestro centro de llamada, es algo que es una constante, es un reto que siempre tratamos de hablar a favor de estas personas cada día en esta arena. Por eso estamos muy emocionados de estar aquí y compartir con ustedes nuestra perspectiva de cómo la respuesta a las crisis pueden ayudar en estos casos. Y ahora vamos a dar. Hola a todos. Mis experiencias de vida me han traído acá. Mi carrera entera se ha dedicado no solo a la educación, pero a empoderar a otros. Y la parte que apoya esto es la justicia criminal, que fue mi primer trabajo en el bachillerato en high school. Fue después de bachillerato fue en una firma legal. eh, y en esa forma empecé a enseñar el presente y el futuro de la ley y de la justicia criminal. Empecé a enseñar eso. Y por supuesto, es también un elemento de integridad ética, es comunicación con la comunidad, pero algo más personal como un hombre afroamericano. eh, la primera vez que me encontré con la ley, tenían, con ellos tenían armas apuntadas hacia mí, yo tenía 14 o 15 años y yo no sabía qué hacer en esa situación. Y entonces, en mi papel aquí, en este lugar, es compartir las prácticas ideales de qué hacer si se encuentra en una situación como esta. En otra nota personal, he estado muy agradecido de tener muchas experiencias en mi carrera y agregar esa lista que es ser una persona que habla a favor de otros. Y por eso hablo a favor de las personas con autismo, porque hace poco fui diagnosticado con autismo y por eso quiero estar aquí. Y es mi responsabilidad estar aquí. Gracias, Yared, es perfecto que estés aquí porque la gente dice, ¿por qué están haciendo este webinar de si la gente está arrestada? La gente puede pensar que que estas dos cosas no son compatibles, el autismo y estar arrestado, pero este es un tópico especial y es un propósito especial en nuestra comunidad. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas consideraciones que son únicas a las personas autistas durante esta experiencia? Sí. Sí, primero la prioridad en la ley es la seguridad y entonces la seguridad es lo más importante y por supuesto la seguridad de otros. Pero hay instancias donde algo o alguien no parece que no está obedeciendo con la autoridad de un oficial y el oficial viendo que esa persona no obedece puede tratarlo con diferentes niveles de fuerza y desafortunadamente sabemos que muchas veces esto es por falta de comunicación y estuve viendo en tu página hoy, Carlín, y los datos son alarmantes. Vemos que 30 o 50% de las personas que la ley o los policías
matan son personas con autismo o con discapacidades. Y eso es alarmante, eso da miedo, me da miedo escuchar eso. Y para todo el mundo debería ser también alarmante. Y los datos no sugieren que las personas con discapacidades cometan más crímenes, sino que la ley y los policías no están preparados para enfrentar esos retos de comunicarse con las personas que son diferentes. Y con eso en mente, hay muchas cosas para considerar. Y una es que autismo es la forma en que es la forma como las personas responden a alguien con autismo, procesan la información. eh, o cómo se comunican y últimamente cómo responden o se comunican cuando están confrontados con la autoridad o por la ley. Porque esas respuestas pueden no ser típicas. Algunas respuestas pueden ser percibidas por la ley como agresivas o que no están obedeciendo, pero en realidad es una respuesta que es de un individuo con autismo, que tiene la forma como procesan la información es diferente o como procesan una situación estresante al enfrentarse a la policía es diferente y los individuos con autismo pueden estar sobreestimulados y hay una par de cosas que debemos tener en cuenta y quiero compartir esto porque creo que la ley o la policía no siempre están conscientes de esto. Entonces, hay unas sensibilidades como la luz, el que los toquen, y las policías tienen la autoridad de detenerlo y usar fuerza o matar a la persona si es necesario. Y algunas de esas cosas que hace la policía pueden ser sobreestimulantes para algunos individuos, como tocarlos o las luces. Y hay otras formas de hacerlo. He mencionado, por ejemplo, las diferentes en comunicaciones. Entonces, por ejemplo, los individuos autistas no tienen el contacto visual o no contestan la pregunta como el oficial cree que deben contestarlas. Entonces son diferencias en comunicación, entonces se malinterpretan los comportamientos y y muchas veces un individuo puede necesitar más tiempo para procesar o no se puede comunicar verbalmente y ese oficial puede no entender esos signos y eso puede ser contraproductivo en este proceso. Cuando el policía las personas de la ley interactúan con alguien con autismo, también tienen que entender. Esos son problemas. También hay que entenderlo, las personas deben entender sus derechos legales. Como mencionó Brian, estoy, siento mucho que haya tenido esta experiencia, pero parece mucho, esto sucede mucho. Cuando hay individuos con autismo que no están enterados de sus derechos y cuando los confronta un oficial ah, y hacen preguntas desde un papel autoritativo. Los oficiales, ustedes no crean, pueden mentir. Y por eso las líneas de preguntas que son parte de la investigación pueden ser intimidantes para alguien. Entonces, navegar esos derechos puede ser un reto. Con el autismo hay otras cosas como pueden ser otros problemas como pueden ser la ansiedad y estas situaciones van a traer esos elementos de ansiedad. Entonces, se necesita que haya adaptaciones. Y si un oficial lo detiene, de repente debes entender cómo comunicarse o que esa persona necesita una acomodación. Ah, Esto fue muy, muy útil porque hay muchas perspectivas diferentes desde su propia experiencia. Desafortunadamente, eh, hay niños que tienen esas experiencias que dan miedo y sistema de justicia ah, no sabe tratar a esas personas con autismo, pero creo que lo que nos has dicho ha sido muy útil. Kimberly, ahora quiero preguntarle a Kimberly ah, acerca de ser arrestado y qué situaciones has visto con personas autistas que han sido arrestadas. Mis experiencias personales reflejan los datos de los que yo estaba hablando. No muchas personas con autismo quedan involucradas en problemas legales porque ellos siguen las reglas, que son de sus características de seguir reglas, entonces no, como son seguidores de reglas, no se meten en muchos problemas. Pero, sin embargo, hay crímenes que son consecuencia de la falta de comunicación, como no reconocer señales sociales o el impacto que tienen en personas alrededor de ellos. Por ejemplo, no realizar que un amigo, no darse cuenta que un amigo o un compañero de clase te está prestando algo y no te lo está regalando.
asaltos que no necesariamente iban a ser asaltos o agresiones, pero que resultaron de estar sobreestimulados. Y desafortunadamente esto puede llevar a casos más graves porque la comunicación no se entiende, sobre todo sobre consentimiento y relaciones sexuales. Esa es mi experiencia. Cuando estás trabajando con clientes, ¿sabes si son autistas? Dice, cuando estoy hablando con mis clientes, ah, yo siempre me gusta ver información de antecedentes sobre mis clientes y espero que si ellos saben que si tienen autismo, es bueno que me lo digan porque yo voy a crear un espacio seguro para ellos y cómodo para que hablen de eso. Típicamente, sí, yo estoy consciente si son autistas o no. Y bueno, esto también trae el tema de acomodaciones o adaptaciones, Darren. Cuando alguien está arrestado o lo arrestan, es algo que puede ser tricky, que puede ser peligroso. ¿Cómo pides adaptaciones? ¿Qué clase de adaptaciones se pueden pedir? ¿Y cuál sería la respuesta anticipada de un oficial? Si, por ejemplo, están pidiendo adaptaciones. Entonces, quiero preguntarle a Dina. Por ejemplo, si te están arrestando o estás teniendo una experiencia traumática, puede ser nuestra, me pregunto, ¿cómo puede una persona autista saber sobre estos servicios de respuesta a la crisis? Sí, para nosotros en el campo de respuesta a la crisis tenemos equipos móviles de crisis. Y como dije antes, manejamos la línea 988, que es la nueva línea nacional para cualquier persona que esté teniendo un problema de salud mental o del comportamiento. Esto significa a alguien con problemas mentales, algo con discapacidades. ah, entonces, 988 es el número que la gente puede llamar cuando están pasando una crisis así. Entonces, lo que esperamos es que en vez de llamar al 98, en vez de llamar al 911, les va a dar la ayuda más apropiada. Porque las personas que están respondiendo en el 988 son personas entrenadas, consejeros entrenados, están enfocados en tratar de trabajar con ese individuo. Tenemos entrenamiento, no solamente cómo trabajar con problemas mentales, crisis de problema mental, pero también cómo manejar a alguien que esté pasando con una crisis que tiene discapacidades del desarrollo o alguien que tiene autismo. Entonces, nuestra esperanza es poder que estas personas participen en nuestra línea. Entonces, la idea es que lleguen a trabajar con nosotros antes de que llegue la policía, intervención de la policía. Entonces, por eso, por favor, involúcrense, participen. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Ah, Estamos tratando de involucrar a estos individuos a través de nuestro centro de llamada o a través de nuestros equipos de crisis móviles, que generalmente están compuestos por un terapista y una enfermera o un terapista y un paro compañero. Y ellos van donde esté el individuo y puede ser un equipo de crisis o puede ser nuestro advocate, ah, y también estamos ahí para proporcionar apoyo y para ver qué clase de crisis está pasando. Entonces, esta crisis es definida por el individuo. Entonces, cuando vamos, tenemos primero que identificar en tiempo real, buscar las soluciones y ver qué tratamos de evitar, y tratar de evitar que la policía se involucre. Aunque algunas veces pasa, vemos a la policía como nuestros compañeros, como nuestros socios, porque a veces lo necesitamos, pero nuestro enfoque es prevenir llegar a ese punto en que haya que llamar a la policía. Y también tengo que decir que nosotros también, nuestra organización BRI también entrena a los policías en Baltimore. Este es un programa llamado Equipos de Intervención de Crisis y es un entrenamiento de una semana que se le da a los oficiales para que aprendan cómo manejar desescalar a alguien con problemas mentales que tiene una crisis o alguien que tiene con problemas de desarrollo y discapacidades que está en crisis. Y ellos también aprenden ahí sobre el autismo y cómo ayudar a la gente y a entenderlos, a entender esos signos claves. Y es un entrenamiento voluntario pero están respondiendo a esto en la comunidad.
Ok, creo que es importante que menciones esto, sobre la gente estar familiarizada con el 988 y poder llamar esa línea cuando hay una situación de crisis para pedir ayuda. Y el hecho de que Baltimore tenga un equipo de móvil de crisis que puede ir a donde está la persona es importante porque vemos muchos arrestos que suceden porque hay situaciones de problemas de comportamiento donde la persona o su cuidador necesita un poquito de ayuda, solamente necesita un poquito de ayuda y no saben a quién llamar. Entonces llaman al 911 y se convierte en una situación, se escala, lo que no debe ser una situación de emergencia médica. Y entonces el 911 lo puede percibir como un crimen. Sí, absolutamente, tienes la razón, Carlín. Solo también quiero agradecerte por eso, porque yo quiero decir que en la ciudad de Baltimore la gente llamaba al 911 y para cualquier cosa. Cuando tenía una crisis de salud mental, cualquier cosa, o alguien estaba con crisis de suicidio, todo llamaba al 911. Entonces la policía se involucraba en estos casos, pero ahora tenemos el 980, que es nuestra organización 988, y es un número, es maravilloso porque muchas de esas llamadas, en vez de ir a 911, vienen a donde nosotros y podemos hablar, ellos pueden hablar con personas que de verdad pueden ayudarlos a la persona en crisis. Es bueno, muy bueno saberlo. Brian, mantén eso en mente cuando vaya a hablar contigo porque esas iniciativas de legislación, porque eso no solamente pasa, eso fue porque alguien presionó para lograr que esto se diera. Quiero ir a hablar con Jeremiah ahora. Jeremiah, vamos a hablar un poquito acerca del incidente que te ocurrió con la policía en el aeropuerto. Tú me contaste de esto, pero es importante que nuestra audiencia lo sepa. Una vez mi mamá y yo íbamos a viajar a Wisconsin por una oportunidad de modelaje, y cuando estábamos en el aeropuerto esperando el avión, nuestro vuelo, había una mujer blanca, caucásica, que estaba muy alterada porque perdió su vuelo, estaba llorando y muy, muy alterada. Y entonces en ese momento mi mamá y yo fuimos donde ella a confortarla, a reconfortarla, y le preguntamos, ¿estás bien? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte? Y ella dijo, no, estoy bien, solo perdí mi vuelo. Ah, no, mi mamá dijo, solo está bien, solo perdió su vuelo. Entonces nos sentamos cerca y reconfortamos, y la acompañamos, le dimos compañía, y ahí es cuando las cosas se volvieron mal. Sí, voy a intervenir. Yo le pedí a ella su teléfono y le pregunté si podía llamar a alguien en su nombre. Entonces ella pudo hablar con su mamá y dejarle a su mamá saber qué es lo que estaba pasando. Y la pusieron en otro flato. Entonces voy a dejar que él continúe. Si hablé con la mamá, ella habló con la mamá. Ella también tenía un perro de apoyo, como Jeremías tiene su perro de don. Hola, Joseph, di hola. Él es el perro de apoyo de Jeremiah. Sí. Después que ella encontró tu vuelo, mi mamá fue a buscar una taza de café y yo me senté con ella para acompañarla. Y cuando me senté junto a ella, era muy inocente. Conversamos de lo que yo hago, cómo soy, hablo a favor del autismo. eh, s- tengo un modelo, con un, tengo una repostería, y fue una conversación inocente, corta, apropiada, hasta que un guardia de seguridad vino y nos dijo, ¿está todo bien hasta aquí? Y yo le dije, yes, sí, todo está bien. Y entonces todo se fue como agrandando y agrandando en ese momento. Y fue como que hicieron un perfil por raza. ¿Puedo intervenir? En ese momento, cuando yo me aseguré
que ella encontrara su vuelo. Yo no estaba sentada al lado de donde ella estaba, donde Jeremiah estaba sentado. Es como decir en Southwest, donde las puertas están una junto a la otra. Yo podía ver la puerta 13 y la puerta 14. Entonces, cuando yo vi que había dos policías, no un policía, sino dos policías rodeando a Jeremiah. Entonces lo que le dijeron es que alguien llamó y alguien les dijo que tal vez estaban haciendo como tráfico sexual, y para mí fue algo tan chocante y aterrorizante porque no habíamos hecho nada, solamente estábamos tratando de ayudarla. Entonces llegó un tercer policía, pero el policía dijo, el policía lo reconoció y le dijo, ah, me parece familiar. Ah, tú estuviste en el show de Steve Harvey. Dijo, sí, mi hijo estaba en el show de Steve Harvey. Y entonces esto terminó siendo una foto, una oportunidad de tomar una foto para su esposa, y terminaron pidiendo disculpas, pero, pero si usted es una mujer afroamericana y empiezas a decir algo, empiezan a juzgarte, ah, y o sea, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque cualquier cosa puede empezar a juzgarte. Y la gente en la sala de espera vio lo que estaba pasando de principio a final, y vieron lo que estaban poniendo a mí, lo que estaba pasando con mi hijo, y fue muy traumático. Pero es lo que pasó, racial profiling, o sea, es un perfil racial donde están poniéndolo por ser la raza que es. Entonces, si esto pasa, por ejemplo, te puede pasar cuando estás manejando, cuando estás sacando la basura, cualquier cosa, si encajas una descripción, vas a quedar atrapado en ese problema. Entonces, tenemos que poner atención a esto. ah, Tenemos que poner mucha atención a esto, y cuando estamos hablando de problemas mentales, el autismo es algo muy diferente, es muy único, tiene características muy mentales. Entonces, vamos a hablar de que la policía tiene que entender la salud mental y cómo van a trabajar con gente de salud mental, pero el autismo debe ser algo diferente porque el autismo tiene unas características especiales. Entonces yo sé que ahora están hablando de salud mental mucho con la policía y esto, pero el autismo es, para mí, es una discapacidad que es vista y no vista, porque estás tratando con un espectro. So, mi hijo tiene un autismo de alto funcionamiento, pero hay niños que no son verbales, o entonces hay que tener una conversación fuerte, una conversación robusta sobre esto, porque, porque tenemos que hablar de qué se va a hacer en acciones como esta, qué vamos a hacer, qué va a hacer la policía, cómo vamos a entrenarlos, porque están hablando de entrenarlos para trabajar con mental health, pero también deben saber cómo trabajar con autismo, que tiene unas características muy especiales, porque es un espectro y no todo el mundo es igual al final del día. Eso son lo que quise decir. Defensor. Jeremiah, ¿puedes hablar otra vez cuando estabas en el aeropuerto? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo respondiste? Yo estaba un poco confundido y también nervioso, porque como dijo mi mamá, solamente queríamos saber que esta persona que estaba afectada recibiera ayuda. Entonces yo me puse nervioso porque yo no entendía por qué eso estaba pasando. Necesito decir esto, y no siempre es por perfil racial, pero los oficiales que se acercaron a mi hijo eran blancos,
y el oficial negro fue el que lo reconoció porque lo había visto en televisión en el show de Steve Harvey y lo había visto varias veces. Él conocía a mi hijo, pero fue el último que lo vio. Y él trató de arreglar la situación, pero en lo que concierne a mí, el daño ya estaba hecho, porque había gente sentada en el área que vio todo, del principio al fin, y nadie hizo nada. Fue amenazante. La niña estaba llorando profundo y estaba tratando de lograr alcanzar su vuelo para ver su terapista y por eso la ayudamos. Entonces fue triste, fue algo que nunca va a pasar, nunca vamos a olvidar. Es difícil sobreponerse a esto. Entonces tengo que aprender a aceptar y tuve que hablar con él para que aprender a aceptar estas cosas. Gracias por compartir esta historia. Brian, oyendo esto, pues tú eres un padre, has pasado por esto personalmente, eres un defensor, eres un lobby. ¿Qué necesitamos hacer en el nivel del legal, de legislación por estos asuntos? Desafortunadamente he escuchado historias como la tuya muchas veces en todo el país y le decimos a la gente que hay que cambiar las leyes. La justicia legal criminal no toma en consideración las discapacidades del desarrollo, ni tampoco la respuesta policial. Y lo único que podemos cambiarlo es a través de defensoría y hablar a favor de estas cosas y cambiar las leyes. Y junto con otros padres que están afectados por esto, que han pasado por estas situaciones y están molestos por esto, hemos ido a reuniones con legisladores y éramos solo padres presionando para hacer legislación para cambiar. Y algunas veces cosas las hemos logrado. Hay una que se llama el alerta Marcus, que fue algo que logramos, que fue un muchacho que era profesor, que estaba teniendo una crisis mental, salió de su carro, se quitó la ropa en la mitad de la I-95 y lo pararon y lo mataron, la policía lo mató. Y entonces creamos una ley que si alguien tiene una crisis mental, tiene que haber gente entrenada en salud mental y yo fui un gran defensor sobre este tema. O sea, creamos esta ley que se llama ah, entonces sí, pero sí, la salud mental, como dices, es una cosa, pero las discapacidades del desarrollo y el autismo son algo diferente. Y hay que entender que el autismo es completamente diferente, con diferentes respuestas para cada persona. Y con cualquier discapacidad del desarrollo, tiene que haber alguien entrenado en autismo o en discapacidades del desarrollo que responda a la situación. No solo salud mental, porque si eres un proveedor de salud mental, no significa que sabes todo de todo. Entonces, entonces lo mismo, es lo mismo que cualquier médico no puede hacer cirugía del corazón. Entonces necesitas a alguien especializado en discapacidades del desarrollo y en autismo. Entonces pasamos una ley, hemos pasado 3 leyes en el primer año que tratamos de hacer esto y hemos trabajado porque soy abogado, hago lobby, pero no, soy solo un padre. Y estas leyes, las que hemos pasado, han sido para ayudar a gente que ha sido atrapada por el sistema judicial por comportamientos inapropiados, porque no saben las normas, porque no saben los tabús sociales, porque no saben cómo manejarse en el Internet. Entonces introducimos legislación para entrenar a la gente que es autista, ah, y por eso es una de las cosas que hicimos fue para que en el plan de educación, desde kindergarten hasta el 12 grado, al grado 12, haya entrenamiento básico de cómo interactuar apropiadamente y cuáles son las situaciones apropiadas y qué es inapropiado, pero enseñarles esto de manera que es apropiada a su desarrollo. Entonces,
Porque si tienes un niño de 6 años que parece que actúa más como uno de 3, entonces hay que diseñarlo como si fuera de 3. Entonces hemos desarrollado todas estas leyes para que el sistema educativo también enseñe estas cosas en su programa. Pero como mi hijo, muchos quedan atrapados en el sistema judicial y es como va pasando como una máquina entre el sistema y la única forma de salir es como declararse culpable. Ah, y lo que pasa al final es que no se tiene en cuenta el autismo. Entonces, una de las cosas que hemos logrado también incluir es que el desvío, que es diversion en inglés, se considere en los casos de autismo. Es cuando se desvían los casos hacia algo de salud mental y no de crimen. Entonces, es una ley muy exitosa que hemos hecho, que acabamos de testificar el viernes para un caso de removerles casos de felonías o de crímenes a personas y cambiarlo a desvío. O sea, que cambian eso a salud mental. Entonces, estamos haciendo entrenamiento. Queremos que haya entrenamiento para cómo cambiar estos cargos hacia diversión, desvío. Entonces, la idea es la gente con salud mental no se lleven a la presión, porque es que no hay instituciones de salud mental, sino simplemente se llevan a prisiones. Ah, entonces, y la última cosa que preguntaste es que después que mi hijo estuvo en este problema y cuando vi que no iban a tener en cuenta su discapacidad a través del sistema judicial, no puedes mostrar la evidencia de que es autista hasta que llegas al momento de la sentencia. A ellos no les importa. Entonces yo escribí una propuesta de ley y cambiamos la ley para que desde el principio del proceso, si hay sospecha de que la persona tiene autismo, que usualmente el padre sabe de que hay autismo o de discapacidad de desarrollo, que eso se considere desde el principio, no esperar hasta que llegue la sentencia. Entonces, al principio del sistema de justicia legal, se asegure que la persona reconozcan que es una persona con discapacidad o con autismo. Entonces, estas leyes todas han salido y las han pasado unánimemente. Y han sido aprobadas por demócratas y republicanos, porque como dije, todos entienden que el autismo no discrimina. Hay uno de 36 personas en Virginia, uno de 27 tienen autismo. Y no importa de qué partido seas, qué político seas, todavía puede ser uno de los 27 personas, una de 27 personas que lo tenga y todos lo entendieron. Y todas las leyes pasaron y pusimos poder en la ley. Y todas fueron firmadas por el gobernador. Entonces ahora todas las personas que están en la ley, que son agentes de la ley de policía en Virginia, tienen que recibir educación sobre autismo. Entonces hay un programa que se llama CIT, que es Clinical Intervention Teams o equipos de intervención crítica. Algunas ciudades, unos lugares lo tienen, otros no lo tienen, otros son mejores que otras, pero este entrenamiento es general, pero por lo menos pueden estar recibiendo algún entrenamiento ah, sobre autismo. Algo que tiene que ver con el proceso de desvío es que si eres un defensor público, tienes que tener 4 horas de entrenamiento en autismo antes de que puedas defender a un cliente. ¿Eso es algo en lo que has estado trabajando? Sí, hemos pasado ya esas leyes actualmente en Virginia. Es un requisito en Virginia, es requisito. Porque he encontrado muchas veces que abogados y psicólogos y familias, he recibido muchas llamadas los viernes por la noche, por ejemplo, diciendo mi hijo está en problemas, ¿qué hago? Y después tenemos que llamar al equipo, llamar de Carlín y algunos de los otros de los que hemos trabajado, los abogados,
y tratar de ver qué podemos hacer y con qué podemos trabajar. Y una de las cosas que he encontrado es que muchos abogados, especialmente defensores y defensores públicos, no entendían o no sabían, no tenían el tiempo para aprender nada sobre el autismo y de cómo el sistema judicial impacta a las personas con autismo. Entonces, una de las cosas de nuestra legislación básicamente dice que para entenderlas, que las personas con autismo generalmente no entienden la situación, no entienden por qué están arrestados. 99% de las veces no entienden. Entonces, mucha gente, por ejemplo, alguien mencionó que con autismo no es blanco o negro, no, o sea, los autistas, las personas autistas son blanco o negro, o sea, quiere decir que se rigen por las leyes, por las normas y no entienden las cosas, como ciertas cosas sociales, no interpretan bien ciertas claves y pueden entrar en problemas por esto, porque no tienen esa comprensión de las señales sociales o las señales. Y si los entrenas, si les explican, entonces puede que ya no lo hagan otra vez, porque ya entendieron y ya hay un porcentaje alto de que ya no lo vuelvan a hacer. Pero estamos tratando de mover este proceso inmediatamente para descriminalizar a las discapacidades del desarrollo. Gracias por hacernos entender. Quiero saber un poco sobre los detalles. Por ejemplo, te están arrestando por cualquier razón. ¿Cuáles son las tres primeras cosas, las más importantes que le darías como consejo a alguien que está siendo arrestado? ¿Quieres que yo empiece? Empieza. Yo comienzo. Mi primera recomendación es pide un abogado. Mi segunda, no, no, eso no es verdad. Mi primera recomendación es mantente con calma, lo más calmado que puedas, porque como sabemos, la policía está trabajando con muchas situaciones estresantes y ellos quieren que todos estén seguros y lo hacen tomando control. Y si hay alguien que no está muy estresado, el policía no puede entender o la persona no puede entender y puede llegar a usar fuerza. Entonces, primero es manténgase calmado y si así sea que se acerquen a usted de manera agresiva y sea algo muy difícil, mantente calmado. Si estás teniendo problemas entendiendo lo que está pasando, díganle, yo no entiendo. Y si tienen problemas controlando sus emociones, está bien decir, tengo autismo, necesito a mis padres, necesito a mi papá, necesito un abogado, necesito a alguien que me ayude. Si ten un plan para manejar estas situaciones estresantes en general. Entonces, después de estar calmado, mantente con calma, buena suerte, pide un abogado. Primero mantenerse calmado, después pedir un abogado. Ah, no hay ninguna circunstancia en que te va a hacer daño pedir un abogado mientras esperas para hablar con la policía. Darian probablemente tiene mejores ideas que yo sobre la clase de adaptaciones que la policía puede dar, pero una adaptación que pueden hacer es, si pides un abogado, es que no te pueden seguir haciendo preguntas sin el abogado. Entonces es crítico para los padres de Maryland saber que hemos tenido legislación exitosa hace 2 años con la ley de interrogación de niños. Ah, entonces que la policía no puede hablar con sus niños ni interrogarlos. Tienen que primero dejarlo hablar con el abogado. Y entonces tienen que llamarlos a ustedes. La policía tiene el requisito de llamarlo a ustedes, a los padres en Maryland. Entonces la policía tiene que dejarlos hablar con un abogado. Hay una línea directa que tiene las 24 horas, está disponible, donde hay personas especialmente entrenadas para hablar con estos chicos, y esto incluye niños con autismo, por supuesto, chicos con autismo. Y entonces hay unas leyes que van a salir en la siguiente sesión legislativa
que va a asegurarse que los policías no les pueden decir mentiras a los niños, porque los niños con discapacidades de desarrollo y autismo son susceptibles a hacer declaraciones falsas a la policía, inclusive si piensan, porque piensan que la policía es lo que la policía quiere oír. Entonces, por favor, ayúdenos a lograr que esto se logre. Mi tercera recomendación es estar preparado. Entonces, por ejemplo, si los van a parar en el tráfico, mucha gente no sabe que si va a manejar, si su niño va a manejar, hay que darle un tipo de entrenamiento. Hábleles de qué hacer si los paran en el tráfico, si los hacen una parada del tráfico, si los para la policía, cómo comportarse durante estas paradas, porque es importante la forma en que las personas se manejen con la policía cuando hacen una parada de tráfico. Y si lo acusan de algo, no trate de explicarlo, sino que cálmese, tranquilícese y pide al abogado. Y tienes el derecho a estar callado. O sea, Kimberly, queremos hablar de esas confesiones falsas, porque los policías pueden convencer a los niños que son autistas y decirles, hey, yo sé que tu amigo el que estaba robando era tu amigo, ¿verdad? Entonces el policía, la persona autista va a decir, oh, tú eres policía, si tú dices que mi amigo era el que estaba robando, está correcto. Entonces, porque ellos tratan de complacer a la autoridad. Entonces, es algo que puede suceder, que pueden hacer confesiones falsas por complacer a la autoridad. Entonces, sí, quiero decir es que muchos chicos se dejan llevar por esas tácticas porque ellos quieren, son susceptibles a esas tácticas, pero prácticamente los chicos con autismo que quieren seguir las leyes, las reglas y quieren hacer lo correcto. Entonces es fácil que los atrapen con falsas declaraciones. Sí, creo que estamos alineados. Mi primera recomendación es quedarse calmado, compuesto, lo más calmado que puedan. Si no, si te sientes ansioso o con pánico, esto puede escalar, la respuesta de la policía puede escalar. Entonces, es muy común quedarse calmado, es parte de la desescalación. Otra cosa es practicar, respire profundo, trate de quedarse enfocado en una situación que puede ser ah, estresante, es un reto, pero hay que respirar profundo y calmarse. Mi segunda recomendación es ejercer su derecho a permanecer en silencio, callado. No tienes que hablar, puedes ejercitar tu quinta enmienda, ¿no? Entonces no sientas presión de contestar ninguna pregunta que no se sienta cómodo con responder. No tienes por qué responder, puedes amablemente y firmemente decirle a la policía que vas a quedarte en silencio, que vas a permanecer callado. Y el tercero es pedir un abogado. Si estás en una situación que en este momento es mejor no argumentar, no discutir pero solicitar un abogado. Y yo también tengo tres cosas que serían no hacer. No resistan, no se resistan. Lo que dijimos antes con la estimulación sensorial, si lo tocan, no quiere que te tocan, ¿verdad? Entonces, eso puede ser mucho para una persona, entonces, sobre todo para las personas con autismo. Entonces, no se resistan, porque puede haber confusión de lo que está pasando y si te estás confundido y empiezas a resistirte, o sea, no es el momento de resistirte porque para la policía o las personas, los agentes de la ley, su papel es la seguridad. Y si están haciendo una investigación, ah, entonces van a buscar cualquier información. Entonces, otra cosa es no den información que no se les hayan pedido. Quédese en silencio y muchas veces un individuo con autismo, como lo dijo Carmelini y Kimberly, quieren dar información para mostrar que no han hecho nada. Yo no hice nada y están dando información voluntariamente, pero esa información puede usarse contra usted. Entonces, una de las cosas es no den información, no confronten a la autoridad.
y porque muchas veces pueden ser faltarles al respeto a la autoridad sin darse cuenta. Entonces no sean irrespetuosos, aunque se sientan agredidos, entonces quedarse callado. Entonces, sí, ¿cuáles son las cosas que tú crees, Kim, que no pueden hacerse? Entonces, 100% no se resistan al arresto. Cuando decimos resistirse al arresto, no estamos hablando de tirar puños, sino, por ejemplo, echarse el cuerpo para atrás. Cualquier cosa puede ser considerada resistirse al arresto. Entonces el problema se vuelve mucho mayor. Por ejemplo, empujar a un oficial o tratar de empujarle la mano. Entonces ya está, te acusan de asalto a la policía. Entonces eso es lo que no debes hacer. No te entres en pánico. Quería preguntar porque muchas veces para las personas autistas, si te tocan o te hablan duro, si alguien te toca fuerte o pusieron la luz en tu cara, o quién sabe, sirenas, todas esas cosas, hay situaciones que es horrible. Para una persona joven autista, tiene esa respuesta de pelear o huir. Y te pueden poner cargos, te pueden acusar, te pueden, puedes ser convicto de estas cosas, pero ¿qué puede hacer una persona autista cuando la están arrestando? ¿Qué haces en ese caso? Quiero decir algo, tengo que decir algo. Tenemos que tener una conversación en que debemos incluir adultos que no son verbales, porque, porque en tu punto, o sea, de que no se dan cuenta de las señales, tienen problemas sensoriales, hay adultos también que tienen esos problemas. Y tenemos que hablar de esto, tenemos que pensar no podemos ignorar también a los adultos. Estamos hablando de autismo como es muy amplio. Sí, estamos hablando de niños autistas que tienen esto, pueden tener problemas de lenguaje o no ser no verbales, pero en algún momento pueden adquirir lenguaje y también van a tener dificultad con las características que estamos tratando por ejemplo, muy emocionales, capacidades limitadas para expresarse o para leer las expresiones de otros. La parte emocional es una sobrecarga para ellos. Quiero agregar algo. Si un individuo es capaz de comunicarse verbalmente, solo que les indique soy autista. Y hemos progresado mucho, hemos progresado poco a poco. Estamos cerca donde necesitamos estar, pero todavía nos falta. Pero gracias al trabajo de personas como Brian y Kimberly, estamos moviendo el indicador hacia donde hay más personas que pueden entender, más oficiales que pueden entender, este individuo es autista, tal vez debo llamar a alguien, tal vez debo tomar un diferente método. Entonces, lo primero que yo diría es decir, soy autista. Y si el oficial lo pide, tal vez puedes tener una tarjeta de discapacidad de la de la licencia de conducir, de la administración de vehículos motores y tenerla contigo y mostrársela a los oficiales es otra práctica. Y como individuos que no son verbales, y con en esta situación va a ser más difícil para los individuos que no son verbales. Entonces es importante que las personas sepan cómo llamar al 988. Entonces es importante que tengan un plan, porque una onza de prevención vale una libra de cura, ¿verdad? Entonces, en el general, creo que si conoces a tu hijo muy bien, si son verbales o no son verbales, pero en situaciones estresantes se pueden volver no verbales, es tener una tarjeta identificando sus problemas
que esa tarjeta ellos se la puedan entregar a alguien, tal vez tenerla en el vidrio del carro o en alguna parte donde la puedan entregar a la policía fácilmente, pero que no esté en su bolsillo, porque eso lo pueden ver como que va a buscar una arma. Entonces, una onza de prevención es importante, vale más que una cura. Entonces, cuando si te acusan o te ponen cargos, el importante es tener conversaciones abiertas, ver si pueden pagar un abogado, puedes representarse a ti mismo, puedes buscar un defensor público. Mucha gente van a calificar para defensores públicos si no pueden pagar un abogado, o si no pueden un abogado, pueden utilizar calificar para nuestros servicios. Entonces, inmediatamente dígale a su abogado eso. Y yo estoy, con mucho gusto hablaré con cualquiera de ustedes que necesite más información para decirles las diferentes formas en que podemos ayudarles. Ok, Dina, hemos hablado mucho de las diferencias entre salud mental y autismo, en general, autismo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algún entrenamiento específico para personas de cómo trabajar con autismo y discapacidades del desarrollo. Necesitamos eso, esto lo necesitan nuestras personas que están trabajando en servicios de crisis. Sí, estoy de acuerdo con Brian, porque no podemos ser generalistas, porque como proveedor de crisis, hay gente que es buena respondiendo con cualquier persona en crisis, pero las crisis son definidas por el individuo. Entonces, sí, sí estamos haciendo progreso, pero hay muchas cosas más que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos el 988 y el planeamiento que ha venido con esto es para expandir nuestros centros de llamada de crisis, nuestros centros de móviles de crisis para tener más de estos centros de intervención y menos intervención de la policía cuando alguien en crisis. Eh, entonces, cuando llegas a la escena, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, probablemente la persona tiene autismo, qué está sucediendo, cómo te involucras con el individuo. ah, pero es mucho mejor tener el equipo de crisis móvil respondiendo que a que responda la policía. Y en este equipo tienes un médico, a una enfermera, entonces es mucho mejor enviar este equipo que enviar la policía, porque hay muchos estímulos, con la policía hay muchos estímulos, las luces de los carros, mucha gente. ah, entonces nosotros en nuestra programa no tenemos nada que nos identifique, pero tenemos nuestras tarjetas. Vamos con ropa regular. ah, no tenemos luces ni nada que van a afectar a la persona. Vamos a la comunidad para trabajar con ellos. Pero también tenemos mucha conciencia de las personas donde estamos llegando, al vecindario. Entonces no queremos anunciarle a la comunidad, oh, venimos aquí porque hay una persona en crisis en este momento. Entonces estamos entrenándonos especialmente para trabajar con gente con autismo. Pero para mí, esta estadística que he dicho de que una en 27 personas tienen autismo en Virginia, y a pesar de que haya tantas personas, nosotros todavía en nuestro centro de crisis hay mucha cruce de diferentes problemas y hay muchas personas con autismo que estamos cuando hay esas crisis. Pero estamos mejorando poco a poco cuando llegamos a una crisis en cómo entender los signos y síntomas que estamos viendo en los individuos. ah, pero sí necesitamos mucho más entrenamiento y, por ejemplo, necesitamos más legislación, eh, pero sí necesitamos más de entrenamiento, por ejemplo, como trabajadora social y las juntas de profesionales a través de la legislación necesitan más entrenamiento, proporcionar o requerir más entrenamiento para trabajar con autismo. Porque, por ejemplo, lo que dijo,
el entrenamiento de la policía es solo una semana. Puede ser muy bueno para algunos, pero no puede ser tan bueno para otros, pero por lo menos es algo que estamos haciendo, entrenarlos una semana para trabajar con gente con discapacidades. Jeremiah, quiero preguntarte, después de pasar esa experiencia que tuviste en el aeropuerto, crees que puede ser útil? ¿Qué hubiera sido útil para ti ese día saber cuando estabas con los oficiales? Para ser honesto, lo que sería ayudable a- es si mi mamá no estaba, para que me dieran algunas adaptaciones en cómo actuar con la policía, para que yo me quedara calmado y hablar de manera articulada y decirles realmente lo que pasó en vez de lo que ellos creyeron que estaba pasando. Suena como que tenemos que hacer todavía mucho en, como organización en trabajar en los dos lados, preparar a nuestros chicos para cuando estas situaciones sucedan, pero también asegurarnos que los policías, los oficiales de policía, están familiarizados con las diferentes formas de discapacidad. Quiero asegurarme que dejemos tiempo para preguntas de nuestra audiencia, nuestro público. Entonces, Brian, te voy a dar la última pregunta y después lo vamos a abrir al público para que hagan preguntas, si te parece bien, Melissa, en cuanto al tiempo. Sí, suena bien, gracias. Brian, pasaste por una experiencia personal. Si todas estas historias se alinean con las de la mía, yo he encontrado muchas situaciones con miles de otros padres con los que trabajo, cuando la policía o aún en las escuelas, la gente dice, solamente quiero hacerte unas preguntas. eh, sí, y en realidad a mi hijo no le leyeron sus derechos hasta que ya le habían puesto esposas. Y, y él ya había dado información que lo estaba incriminando. Entonces, como dijiste tú, cualquier cosa que dices puede ser usada en contra tuya. Cualquier cosa que la persona diga lo van a usar en su contra y pueden malinterpretarlo, especialmente con el autismo. Porque, por ejemplo, tenemos el problema de fight or flight, de luchar o huir. Y las personas autistas son más propensas a esto, de huir o luchar, porque no tienen esa función ejecutiva. Entonces, una de las cosas, si llega la policía a tu casa a las 3 de la mañana y te tocan, tienes que decirle, soy autista, porque es difícil calmarse en esas situaciones. Entonces, una de las cosas que le decimos a los padres es siempre, o sea, a los muchachos siempre decirle, yo quiero que venga mi papá o mi defensor, mis padres o mis defensores antes de hablar. Quiero un abogado, porque es difícil mantenerse calmado. Entonces, más bien, apenas que digan tiene un abogado, no pueden. Pero si ya los arrestaron, lo más importante para los padres es tratar de sacarlos de la cárcel inmediatamente, porque es algo terrorífico. Ah, Ustedes saben lo que pasar a través de esto es algo que te deja trauma por largo tiempo y problemas mentales, depresión, rabia, para toda la vida. Entonces necesitan sacarlos de la cárcel inmediatamente. Entonces llámenos, nosotros les ayudamos a encontrar abogados que son calificados. ah, entonces lo primero es encontrar un abogado que entienda el autismo. Y el número dos, entender cómo trabajar esos casos y entonces buscar también un psicólogo. Porque, por ejemplo, una vez alguien llamó a un abogado, el abogado era para casos de manejar bajo la influencia del alcohol, no era para trabajar con autismo. Entonces fue como mi hijo terminó con 10 años de cárcel porque el abogado no estaba entrenado. Entonces hay que encontrar un abogado, un psicólogo que estén entrenados en autismo, forensicas de autismo y psicología. Y pueden proporcionar información escrita que diga que el incidente ocurrió porque esta persona tiene autismo
Y así es como los dos pueden conectar las necesidades lo más pronto posible, porque lo más rápido que hable con con un profesional va a ser lo mejor para que su hijo salga y no se quede ahí mucho tiempo. Si vamos a tener todos los recursos, vamos a compartirlos después de este evento con todos los participantes. Gracias a todos por compartir sus experiencias profesionales y personales. Yo he aprendido mucho de esta conversación, pero quiero asegurarme que podamos responder preguntas de los participantes. Melissa, no me acuerdo cómo vamos a hacer las preguntas. Sí, Tai va a mirar las preguntas y yo tengo otras que llegaron. Tai, ¿algunas preguntas en el chat? Sí, hay una pregunta que me llegó directamente, pero creo que ya la respondieron en la charla. Entonces, ¿qué hacemos si esto sucede? Pero creo que ya la acabamos de responder. Bueno, si tienen preguntas diferentes, este es el momento de ponerlas en el chat. Oh, acabo de recibir una pregunta. ¿Qué más se está haciendo en la intersección de niños negros con autismo? Me imagino que ese es con acento de justicia criminal, justicia legal. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Sí, en sus interacciones con la policía es la pregunta. De negros, niños negros y autistas en interacción con... Quiero felicitar a Brian por todo el trabajo que está haciendo en Virginia. Creo que debería haber alguna sinergia para poner en lugar cosas así en el condado de Prince George. Porque si funciona bien con Virginia, no sé qué está pasando en el condado de Prince George County, Maryland. Y para continuar con las cosas que ha dicho Brian, sería bueno tener esa información y con el punto de Jeremiah, que hizo Jeremiah, es que cuando algo así sucede, nunca sabes uno nunca sabe cómo va a responder en una situación así. Para mí fue algo nuevo oírlo decir que lo tratara de preparar para lo que puede suceder, porque no todos nuestros chicos negros van a terminar en la cárcel porque los para la policía por alguna infracción, pero muchos de nuestros jóvenes, niños, hombres afroamericanos ah, son seleccionados por su perfil como negros y por eso es que los paran. Pero lo que dijo Brian fue mucha información muy buena para saber qué hacer, porque eso no está pasando en las áreas donde vivimos. La razón por la que lo hice en Virginia es porque yo vivo acá, pero en este momento estamos trabajando en esto de manera nacional, a nivel nacional, y estamos trabajando con otros estados. Y yo le mencioné a Melissa que que trabajaríamos con ellos con gusto, pero en este momento estamos trabajando con Luisiana, en el estado de Luisiana, y los padres de familia son los mayores defensores, los mayores personas que pueden hablar a favor de esto. Y entonces, si quieren, si ustedes quieren ayudar a que esta legislación pase en otras partes, por favor, comuníquense conmigo, porque los padres son los mejores defensores de esto. Darren, ¿vas a decir algo? Quiero hablar de esa pregunta. Pero es una gran pregunta, pero creo que ninguno tenemos la respuesta todavía. Empezamos a ampliar nuestra comprensión un poquito de lo que es el autismo, pero históricamente, en mi perspectiva, como de perspectiva de hombre,
y de minorías como yo, muchas veces no nos diagnostican. Entonces nos quedamos perdidos en en esa diagnosis, pero estamos empezando a llegar allá, estamos empezando a reconocer que hay algunas diferencias culturales con las personas con autismo y que yo creo que en los próximos 10 o 15 años vamos a mejorar este proceso para identificar a las personas con minorías con autismo. Hay una pregunta sobre personas con transgénero con autismo, porque muchas personas con autismo son miembros del el LGBTQ+, son de las comunidades LGBTQ. Y hay muchos asuntos con la policía y las personas transgénero en general. Entonces me pregunto si pueden hablar de esto, si hay más concienciación en la intersección de personas con transgender con autismo que a veces pueden ser arrestadas más porque la policía lo ve como un transgénero, lo ven como si fuera un trabajador sexual. Y con autismo pues es peor. Es difícil evitar esa situación porque la gente te ve y hace una determinación basada en la forma como te ves y no puedes hacer nada sobre eso. Entonces, por eso lo que decimos es, habla, di tu verdad. Dice, yo soy autista, necesito un defensor, necesito a mi mamá, necesito a mi abogado, necesito a alguien, necesito ayuda. Ah, que no debe haber vergüenza en decir quién eres y qué necesitas. Y hablar por ti mismo en tu propio favor. Quiero agregar realmente que, hablando la verdad, por ejemplo, yo soy afroamericano, soy parte de la comunidad LGBTQ y soy autista. Y entiendo esa interseccionalidad y creo que tenemos que llevarla y hablar nuestra verdad, decir nuestra verdad. Y tenemos que hablar mucho de esto para cambiar y mejorar nuestra sociedad. Quiero hacer eco a lo que dijo Darren y Kimber y quiero agregar que en la comunidad transgénero tiene uno de los porcentajes más altos de suicidio. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que muchos de estos personas transgénero también son autistas. Y hay esa falta de entendimiento del autismo y del transgénero y se toman juicios en el momento sin hablar y entender cómo hablar o cómo trabajar con esta persona que pueden estar pasando por una crisis por ser autista y por ser trans. Entonces es un reto grande, pero tenemos que ser capaces y tener más conciencia de cómo trabajar mejor con esta población. Quiero hablar de un tema que es muy querido para mí y como director del Centro de Justicia y también para Brian. Y tú lo mencionaste, psicología forénsica. Sí, psicología forénsica, siempre pensamos en el programa de NCIS, pero esto básicamente es evaluar lo que pasó después de que sucedió y mirar hacia atrás, ver la situación, hablar con todos, con los padres, con el individuo, con las personas involucradas y identificar qué fue lo que pasó. Pasó porque esta persona tenía una sobrecarga estaba sobrecargado, ya. Entonces tratar de entender por qué, o sea, es forénsico porque está viendo hacia atrás, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si a una persona autista le dicen, tú mataste al presidente Kennedy, ¿verdad? La persona va a decir sí, pero ni siquiera habían nacido en ese momento. Entonces es importante tener un psicólogo que ayude a unir todas las partes, a entender el desarrollo y los problemas del desarrollo, porque la persona tiene colalia, quiere decir que repite lo que está oyendo. Entonces puede no interpretar la situación, simplemente repite lo que está oyendo, que le dicen algo y lo repite. Entonces la policía lo va a decir, sí, te estás declarando culpable. Entonces,
Entonces, esta persona, esta forénsica también ayuda a explicar, por ejemplo, a la policía, la persona reaccionó así porque usted le puso las luces, la persona es autista y esto lo alteró. Entonces, todo esto ayuda a encontrar cuáles fueron las acciones que ocurrieron y que llevaron a dar el caso. Kimberly y Brian, que son defensor criminal. ¿Qué es para ti psicología forénsica? El 90% de mi trabajo es trabajar con psicología forénsica y abogados, ayudándolos a darse cuenta o entender cómo mejor hablar o defender a nuestros clientes. La psicología forénsica no solo ayuda a encontrar por qué hicieron algo, pero pero también, por ejemplo, por qué dieron una falsa declaración, eh, y si son competentes para para estar en un juicio. Y ciertamente el autismo, como saben, el autismo tiene un gran espectro y no todo el mundo en ese espectro va a ser capaz de asistir en su propia defensa o entender la naturaleza de los procedimientos. Ese es el primer problema. Y también en Maryland entrenamos a los abogados así, y yo sé que en Virginia no es así, pero en Maryland los abogados están entrenados con esta situación y para saber esto. Así es como entrenamos a nuestros abogados. Otra pregunta importante de la audiencia es si un adulto autista está físicamente agresivo y asalta a alguien en la comunidad, ataca a alguien en la comunidad, ¿qué tanta influencia puede tener el cuidador, el padre, con la policía en ese momento? ¿Cómo hacemos para deben interactuar con la policía, especialmente si la persona no es no verbal o mínimamente verdad? Quiero decir, puede ser muchas situaciones, puede ser un cuidador en una casa de grupal o puede ser la abuela que está viviendo con un chico autista, pero entonces la policía viene y se pone muy agresiva. Yo he visto esas situaciones volverse terribles. ¿Hay algo que el cuidador puede hacer? Darren, Kimberly, Dina, ¿quién quiere contestar? Puedo contestar. Sí, porque yo proveo crisis, ayuda en crisis y trabajo en el equipo móvil. Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros podemos entender, porque nosotros sabemos si ese individuo nos puede decir cuál es su base, podemos entender si el individuo es no verbal o si está ah, sobrecargado, y no siempre tenemos que buscar, o sea, no siempre podemos apoyarnos en el cuidador, ah, o, que, o en el equipo o el sistema de apoyo que la persona tenga, pero es muy útil muchas veces hablar con las personas. Al hablar, la policía encuentra situaciones como esa que llaman al equipo de crisis. Entonces, lo mejor es que traten de llamar a estos equipos de crisis porque nosotros estamos más capacitados para escuchar y entender y hablar en defensoría de esa persona. Una de las cosas que nuestros padres hacen, especialmente en los pequeños pueblos, es que llaman a la policía antes de que nada pase y le dicen, vean, yo tengo un hijo autista que puede volverse agresivo y si algo pasa así, por favor, llámeme y déjeme saber lo que hacer. Entonces la policía le dice, sí, entendemos. Entonces, si algo pasa, la policía dice, este es el hijo de Brian, entonces ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces, si usted es proactivo y se comunica con anticipación con la policía, está mejor, es mejor. Una cosa que se puede hacer es, a mí me gusta el lenguaje positivo, entonces hablar a favor de su hijo, hablar por él. Mi hijo, por ejemplo, decir, mi hijo funciona mejor en este tipo de ambiente o mi hijo prefiere esto en estas situaciones, ah, porque para que no parece que el niño es el del problema, sino son la situación. Ya necesitamos ir terminando, Marisa, pero me dice que tenemos una pregunta sobre entrenamiento de la policía en Maryland. ¿Qué se ofrece en los condados en comparación con el estado?
La Comisión de Entrenamiento de Policía de Maryland tiene objetivos para que todas las agencias de forzamiento de la ley de Maryland eh, están requeridos a enseñar y entrenar a sus reclutas sobre estos objetivos de salud mental, discapacidades y autismos. Están incluidos en estos objetivos. Entonces, la Academia de Policía en mi institución tenemos el requisito de enseñar ciertos métodos y objetivos en nuestra academia, como cualquier departamento del estado de policía del estado de Maryland. Estamos, ah, tenemos esos objetivos de enseñar a trabajar con estas personas. Yo creo que los condados pueden instituir su propio entrenamiento. Creo que es condado por condado. Dice, sí, los condados pueden agregar, pueden tener entrenamiento adicional. Yo puedo hablar de Baltimore County y la ciudad de Baltimore. La ciudad de Baltimore trabaja mano a mano con el Centro de Crisis de Baltimore y ellos tienen experiencia de primera mano de esto. Y, y la ciudad de Baltimore fue la primera que recibió uno de estos libritos, folletos que hemos hecho preparado para ayudar a comunicarse con las personas con autismo, por ejemplo, las personas no verbales. Entonces ellos pueden utilizar este librito para ayudarles a comunicarse básicamente. Por ejemplo, tiene un teclado donde la persona puede poner su nombre o puede marcar un número de teléfono para poder llamar a alguien, porque en ese momento la persona con autismo se puede quedar callada. Entonces, este librito ayuda a que, entonces, cada uno de los oficiales en Baltimore City y Baltimore County van a tener este librito para ayudarse a comunicar. Sí, las preguntas siguen llevando, pero como dice Simón, podemos hacer la parte 2 y la parte 3 porque hay muchas preguntas y hablar de muchos temas, pero quiero darle las gracias a todos por estar con nosotros y quiero pasarle el micrófono a Melissa porque ella les va a explicar cómo van a recibir los participantes los recursos o si alguno quiere comunicarse con los panelistas, cómo hacerlo. Gracias. Sí, Tai va a hacer un resumen al final, pero sí, en unos días vamos a compartir el video en inglés y en español y la lista de recursos. Si ustedes se inscribieron, la van a recibir eh, y va a estar en nuestras páginas de internet. Quiero darle las gracias a todos y Tai le va a dar las gracias a nuestros invitados de esta noche, a nuestros participantes. Sí, es nuestra esperanza que utilicen la información que hemos proporcionado en la forma más beneficiosa posible. Como dijimos, estos son tópicos que son difíciles de hablar, pero que son necesarios y espero que se lleven algo bueno de esta noche, sesión de esta noche para sus casos específicos. Hay muchos escenarios que no fueron cubiertos y hay muchos que fueron cubiertos y muchos más que no lo fueron. Pero sepan que estamos trabajando en un sistema para hacerlo más fuerte y le agradecemos a los panelistas por ser parte de la solución para hacer este sistema más fuerte. Pero lo importante son las cosas que saber qué hacer y qué no hacer. Recuerde mantenerse calmado, ejerza su derecho a quedarse en silencio, pida un abogado, está bien, diga su discapacidad, no está malo, no es mal decirlo. Y acuérdese lo que no debe hacer, no resista, no dé información voluntariamente, no discuta con el oficial. Practique y entrénese para estos encuentros, porque las más veces que practique algo más naturalmente va a salir de usted, va a volverse más natural. Entonces practique y entrénese para estos encuentros y esté preparado. Esperamos que nunca tenga que usar esas tácticas, pero si las tiene que usar, esté preparado porque esto puede salvar su vida. Quiero darle gracias a nuestros panelistas. Le damos las gracias a Kimberly Wass, le damos las gracias a Brian Kilmer, le damos las gracias, Canter.
Te damos las gracias, Jeremiah. Te damos las gracias, Carlín. Te damos las gracias, Dina. Te damos las gracias a todos y a cada uno por estar aquí y compartir sus historias. Estamos captando lo más que podemos y compartiremos todo para asegurar que todos tengan acceso a lo que necesitan. Gracias, Melissa. Gracias, Tai. Gracias. Gracias a Carlín por facilitar, moderar esta reunión. Lo hizo muy bien. Sí, tengan todos una buena noche y esperen que recibir esos recursos y los panelistas, quédense un minuto, por favor.